Buenos días a nuestros televidentes. Hoy hablaremos con Gilberto Betancourt, él es representante de la Cámara por Nariño, y estará con nuestros periodistas Tatiana Fuentes y Jennifer Fierro. Él nos va a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Mire, nosotros en agricultura o en desarrollo rural llevamos un atraso muy grande, de 40 billones de pesos. Con 40 billones de pesos podríamos solucionar el tema del agro colombiano, pero resulta que en este plan de desarrollo hay 3 billones de pesos. Entonces hay unas deficiencias tremendas en el tema financiero y todo lo que se hace acá es proyectar con lo que hay, es decir, con lo que tenemos, con el presupuesto que tenemos. Ustedes saben más o menos cómo se hace el presupuesto. El presupuesto es coger todo lo que entra al país a través de las rentas, todo eso, y tomar todos los gastos. Entonces hacer como un balance en eso, y obviamente los gastos superan los ingresos, pero entonces le bajan a los gastos para que ese balance sea equilibrado, un balance pertinente. Entonces esta vez, por ejemplo, el presupuesto de este año se aprobó un presupuesto de 216 billones de pesos, 216 billones de pesos, y una emisión de 48 billones de pesos en los 4 años. Y con eso, obviamente no va a alcanzar a superarse todas las necesidades. Si tenemos una deficiencia de 40 billones de pesos en educación, si en el tema de las fuerzas militares se gasta 30 billones de pesos fácilmente, o sea, en temas de funcionamiento, no en temas de aumento del presupuesto, sino en lo normal, tú gastas cada año, o el gobierno gasta cada año 30 billones de pesos. Entonces, en educación también es lo mismo. Para superar el tema de educación acá en Colombia, para que tengamos una educación buena, de buen nivel, porque el presidente tiene una meta de en el 2021 ser el país más educado. Es una meta muy difícil, el país más educado de Latinoamérica, de Sudamérica. Esa va a ser una meta muy difícil de cumplir, porque se habla de 50 billones de pesos al año para superar o para tener posibilidades de llegar a esa meta. Y hoy lo que le pusieron a la educación son 5 billones de pesos. Es lo que están peleando, solo es el 10%, maestros, sí. Porque sí, obviamente hay que reducir gastos, Exacto. Pero porque se están tomando del sector educativo, que es tan importante cuando el presidente está hablando de que tenemos que llegar a una meta alta a nivel de educación. Exacto. Es decir, aquí falta mucha plata para eso. Entonces, yo les hablaba de las bases están en esos temas, y hay un articulado, que son ya artículos muy específicos del plan de desarrollo, por ejemplo, el artículo para un tema de vías, o el artículo para un tema de minería, o para el tema de agricultura. Son 206 artículos que tiene el plan de desarrollo, y las bases que pues están consignadas como la política general de estos 4 años que se van a hacer. Hay unas líneas básicas también, yo las resumo en 5 cosas, que es una en infraestructura, otra es el tema de ordenamiento territorial, el otro tema es el de movilidad, el otro tema es el de educación. Bueno, se me queda uno que... Esos son los pilares fundamentales que están... No, los pilares son los 3, educación, paz y equidad. Diferentes a los del 2010. Que eran el tema de desarrollo económico. El desarrollo económico, ¿se acuerdan de las locomotoras? De las 7 locomotoras, que decían que iban a jalonar el desarrollo de Colombia, es decir, tener plata para poner inversión social y todo eso. Lo de ahora es diferente, es como el plan de desarrollo de esta vez es mucho más social. Es decir, el presidente le da mucha prioridad, por ejemplo, a la equidad, es decir, que la gente que está en esa línea por debajo de la pobreza extrema y de la pobreza traten de superarla, y, por ejemplo, al menos los de la pobreza extrema lleguen a la pobreza, y algunos de la pobreza pasen a un estrato más alto, ¿no? ¿Qué tan bueno es ese plan de desarrollo para el crecimiento económico del país? No, obviamente, este es un plan de desarrollo distinto. El anterior era muy bueno para el crecimiento económico, pero bueno, el crecimiento económico tiene muchas implicaciones. Ya ustedes saben que el crecimiento económico tiene problemas de tipo ambiental, de tipo social, bueno, de muchas cosas. Por ejemplo, mire, el tema de la minería. Con la minería hay mucho crecimiento económico, pero todo el daño que se hace ambientalmente.
todo el daño social, porque ahí ha habido conflictos en algunas zonas que llega la minería y la gente no quiere, entonces hay conflictos, hay temas de guerrilla, bueno, todos los temas. Entonces, este no es un plan de desarrollo de crecimiento económico, este es un plan de desarrollo de equidad, es decir, tener lo que la plata que... Trabajar con lo que se tiene. Con lo que se tiene para superar las deficiencias más básicas, es decir, para que la gente se eduque, para que la gente salga de la pobreza. Pero digamos, yo creería que el presidente está pues afianzando, pues ahorita con el Tratado de Paz, y eso fue lo que pues está buscando con este proyecto, o sea, como la equidad, y bajo eso, claro, manejarlo. ahí dice él que para conseguir la paz hay que tener equidad, es decir, que la gente salga de la pobreza, y para conseguir la paz también hay que tener educación, y eso es lógico, ¿no? Es lógico el tema porque todo está encadenado, la paz, la educación y la equidad, porque si tenemos paz y hacemos los acuerdos de paz y hay desequidad, hay todavía la brecha de desigualdad, pues no va a haber paz, porque va a haber mucha gente pobre que va a seguir siendo más exacto. Acá necesitamos 40 billones de pesos para superar el tema del agro, para que el agro colombiano tenga un impulso y se pueda desarrollar por sus propios medios. Necesitamos 40 billones de pesos, pero este año solo se le dejó 3.5 billones de pesos al agro. Eso no es suficiente, pero eso no quiere decir que sea menor que el del plan de desarrollo del periodo pasado, es un poco mayor, porque se le aumentó. Todo lo del Plan Nacional de Desarrollo ha tenido un aumento sí, en los 3 pilares, exacto, en los menciones. Exacto. que no es tan considerable, pero pues sí es algo más avanzado de lo que se habló Claro. hace. Lo que hicieron ahora es priorizar esos temas, y esa priorización da para que el gobierno le haya puesto más recursos a esos sectores, pero no lo suficientes. Claro, ¿cómo ha afectado lo del petróleo, toda esta crisis del petróleo, al Plan Nacional de Desarrollo? Muchísimo, yo creo que las metas no se van a superar. Por ejemplo, nosotros aprobamos un presupuesto de 216 billones de pesos que creo que no vamos a llegar. Es decir, entonces, a finales de año vamos a tener una reducción de la inversión. Por ejemplo, las vías 4G no van a estar totalmente financiadas. Entonces, las 4G necesitaban 40 billones de pesos y no vamos a tener 40 billones de pesos, sino 20 billones de pesos. Van a quedar inconclusas. Va a tener que el gobierno mirar qué hace para cumplir con las metas que se tenía, tanto financieras como socialmente. Entonces ahí vienen temas, por ejemplo, la venta de Isagen, privatizar otras cosas, reducir temas de funcionamiento. Pero muchas veces la gente habla de que aquí en nuestro país hay mucha burocracia, hay muchos gastos de funcionamiento en las alcaldías, pero por ejemplo en un municipio de los Llanos o del Meta, por ejemplo, un municipio del Meta, un municipio tiene aproximadamente 60.000 habitantes y tiene una planta en la alcaldía de 45, 60 personas. Eso es insuficiente comparado con lo que se necesita para funcionar correctamente, porque estos funcionarios tienen que pasar informes, tienen que hacer una administración eficiente para que el municipio salga adelante. Por ejemplo, en Estados Unidos o en un país desarrollado, en vez de esos 45 funcionarios, allá tienen 1000 funcionarios. Entonces miren la diferencia que hay entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Pero digamos, en cuanto ahorita a la problemática que se está presentando del incremento de los impuestos, ¿cómo se va a solucionar o qué posible solución se le puede dar pues a estos ciudadanos que están pues inconformes y los impuestos? ¿Cómo hacer para que se pues valorice equitativamente, por decirlo de alguna forma? Bueno, hay muchas fórmulas y el tema que toca ustedes totalmente pertinente. Hablábamos del petróleo y decíamos que el petróleo ya no tiene los mismos precios internacionales, entonces hay una caída, pero hay que buscar alternativas, y una de las alternativas es poner más impuestos. Pero esos impuestos, hoy ya se está hablando, por ejemplo, de impuestos a los dividendos, que es bueno,
que no es tan malo. El impuesto a los dividendos es decir, a los que tienen más plata, a los que reciben más dividendos, más utilidades, más ingresos, se les grave con más puntos. Los más ricos que den más para el desarrollo del país, para soportar el desarrollo del país. Obviamente que dentro de eso hay muchos intereses y muchos gremios no van a dejar que pase eso, pero desde el gobierno nacional y desde el Congreso se está impulsando una reforma tributaria estructural, es decir, cambiar toda la estructura del tema de impuestos y de alguna manera tratar de hacer una reforma coherente que nos dé posibilidades de que los que tienen más pues generen más posibilidades de rentar y de alguna manera de soportar el desarrollo del país. Perfecto, te agradecemos mucho por la entrevista. Es una entrevista para Juventud Informativa. Muchas gracias a todos los que nos vieron.